1935. Santiago de Chile. Una noche fría. Un hotel elegante en el centro de la ciudad. Detrás de una ventana, a varios pisos de altura, una mujer se queda inmóvil durante unos segundos que parecen eternos. Afuera no hay aplausos, no hay orquesta, no hay cámaras, solo silencio. Su nombre es Libertad Lamarque. En ese instante no es la novia de América, no es la reina del tango. Es una mujer rota que, empujada por el límite, da un paso al vacío. Su cuerpo cae al vacío, pero el final no llega. Un toldo, una simple lona extendida sobre la entrada del hotel, frena la caída y le salva la vida. Nadie lo convierte en titular. Nadie habla de lo que realmente ocurrió. Durante décadas se dirá que fue una crisis nerviosa. Una palabra limpia para esconder algo mucho más oscuro. Porque lo que casi la mata esa noche no fue la política, no fue Evita, fue su propia casa. Años después, la historia oficial se obsesionará con un solo episodio. Una supuesta cachetada a Eva Duarte en un rodaje de 1945. Un gesto que, según el mito, le costó el exilio, la carrera y el país. Pero esa versión es cómoda. Reduce toda una vida de violencia, miedo y control a una anécdota de camerino. La verdad es más incómoda, más larga, más cruel. Antes de Evita hubo un marido, Emilio Romero. Antes del exilio hubo golpes, alcohol, celos y dinero que desaparecía. Antes del silencio público hubo gritos privados. Y antes de convertirse en leyenda continental, Libertad Lamarque ya estaba sobreviviendo a su primer infierno. Un matrimonio que la vigilaba, la dominaba y la empujaba lentamente hacia el borde. Mientras el público la veía triunfar en Buenos Aires, grabar discos, llenar teatros y protagonizar las primeras películas sonoras del cine argentino, su vida íntima se desmoronaba en habitaciones cerradas. Y cuando intentó escapar, la respuesta no fue amor ni arrepentimiento. Fue venganza. El secuestro de su hija, el miedo constante, la huida permanente. Este video no trata solo de una cachetada famosa. Trata de una caída en 1935. De una mujer que aprendió a huir para seguir viva. De una madre que organizó rescates como si fueran operaciones militares. Y de una artista que tuvo que abandonar su país para no desaparecer. Pero para entender por qué Libertad Lamarque terminó viviendo como una exiliada eterna, primero hay que regresar al origen. Al momento exacto en que la fama dejó de protegerla y el amor se convirtió en una jaula. Buenos Aires, finales de los años 20. Una ciudad que crece rápido, que se llena de tranvías, teatros, radios encendidas hasta la madrugada y una promesa silenciosa flotando en el aire. Aquí cualquiera puede convertirse en alguien, si está dispuesto a pagar el precio. En ese escenario aparece una joven delgada, de mirada firme, con un nombre que no parece artístico, sino ideológico. Libertad Lamarque no es un apodo, es una declaración. Había nacido en Rosario, en 1908, hija de una familia atravesada por la precariedad y las ideas políticas incómodas. Su padre, militante anarquista, conoció la persecución antes que el reconocimiento. Su madre aprendió pronto a resistir. Libertad creció entre mudanzas, silencios y una certeza temprana. Nadie iba a regalarle nada. Cuando llega a Buenos Aires siendo apenas una adolescente, no trae contactos ni padrinos. Trae una voz y una disciplina casi feroz. La radio fue su primera trinchera. Cantaba tangos con una limpieza que desconcertaba. No arrastraba las palabras, no dramatizaba de más. Había algo distinto en su manera de pararse frente al micrófono, como si entendiera que el tango no era solo lamento, sino dignidad. En pocos años su nombre empezó a circular. Primero en los programas nocturnos, luego en los teatros, después en los carteles. El público la reconocía antes de verla. Esa voz ya era inconfundible. En 1933 llega el golpe definitivo. Tango,
La primera película sonora del cine argentino. Libertad Lamarque no solo actúa, encarna una transición histórica. El cine deja de ser mudo y su voz queda grabada para siempre en ese cambio. De pronto, su rostro aparece en las pantallas y su canto atraviesa las salas. Argentina descubre a una estrella, elegante, correcta, controlada. Todo lo que el país quería proyectar de sí mismo. Los estudios la cuidan, la prensa la pule. Se construye una imagen precisa. La mujer respetable, la artista seria, la figura que no genera escándalos. Mientras otros viven del exceso, Libertad vive del trabajo. Filmaba, grababa discos, viajaba. En la superficie, su vida parecía una línea ascendente, ordenada, casi ejemplar. Pero esa imagen tenía grietas, y nadie miraba adentro. Porque mientras su carrera avanzaba, su vida privada se estrechaba. Se había casado muy joven, en 1926, con Emilio Romero. Tenía 17 años. Él era mayor, más experimentado, y pronto entendió algo que lo carcomería por dentro. El éxito no iba a ser suyo. A cada aplauso que ella recibía, el control en casa se hacía más duro. Pero hacia afuera, Libertad seguía siendo la mujer impecable. En los años 30 ya era una de las figuras más taquilleras del país. Sus películas se exportaban, sus canciones cruzaban fronteras, Chile, Uruguay, Perú. El mito crecía, y con él la presión de no fallar, de no manchar la imagen, de sostener la sonrisa. Nadie hablaba entonces de lo que ocurría cuando se apagaban las luces. Nadie preguntaba qué pasaba detrás de la puerta cerrada de un hotel o de un departamento alquilado. Así se construyó el mito de Libertad Lamarque. No como una mujer afortunada, sino como una mujer eficiente. Una máquina de cumplir expectativas. La industria la necesitaba estable. El público la quería perfecta. Y ella aprendió a obedecer esa lógica sin protestar, al menos en público. Para comienzos de los años 40, Libertad ya no era solo una cantante o una actriz. Era un símbolo de orden, de corrección, de éxito. Pero los símbolos también se quiebran. Y cuando eso ocurre, el ruido no siempre se escucha de inmediato. Porque antes del escándalo, antes de Evita, antes del exilio, hubo algo más silencioso y más peligroso. Una vida sostenida a fuerza de aguantar. Y ese esfuerzo constante estaba a punto de pasarle factura. En 1926, cuando Buenos Aires todavía olía a carbón y a promesas, Libertad Lamarque tomó una decisión que en esa época parecía normal, y hoy se siente como una sentencia. Tenía 17 años cuando se casó con Emilio Romero. Y aquí hay algo que debes guardar en la mente, porque va a explicar todo lo que viene después. Ella ya estaba empezando a ser alguien. Él todavía no sabía qué hacer con eso. Al principio, desde afuera, podía verse como un matrimonio más en el mundo del espectáculo. La joven estrella y el hombre que, en teoría, la acompañaba. Pero el éxito no siempre une. A veces humilla. A veces despierta lo peor. Y en este caso, lo despertó todo. Porque Romero no estaba casado con una mujer. Estaba casado con una imagen pública que crecía más rápido que su orgullo. Mientras Libertad subía a escenarios, firmaba contratos, grababa y comenzaba a ser reconocida por una voz que ya no podía ocultarse. En casa se iba instalando otra música. La de los reproches, la de la vigilancia, la de ese tipo de celos que no se dicen como celos, se dicen como cuidado, como no te conviene, como yo sé lo que te pasa. Y cuando una mujer aprende a caminar con miedo dentro de su propia casa, el cuerpo cambia. La sonrisa se vuelve un trabajo. El silencio se vuelve un hábito. Romero tenía una debilidad que en la intimidad se volvía arma: el alcohol. Y junto con el alcohol, otra cosa igual de destructiva: el juego. Dos vicios que siempre necesitan lo mismo para crecer: dinero. Y si el dinero no sale de tu bolsillo, sale del de la persona que amas o del de la persona que controlas. Y Libertad era la que trabajaba,
Libertad era la que generaba. Libertad era la que tenía una carrera que se movía como una máquina. Eso la hacía imprescindible para todos, menos para sí misma. En esa época, una mujer famosa tenía que ser impecable, no solo en el escenario, también en la moral pública, y eso significa que no podía aparecer llorando. No podía decir, me pasa esto. No podía permitir que el mundo se enterara de lo que ocurría detrás de puertas cerradas. Así que hizo lo que hacen tantas mujeres cuando el sistema les exige perfección. Aguantó, siguió, sonrió, trabajó más, como si el trabajo pudiera apagar lo que le estaba pasando en casa. Y aquí viene el detalle que convierte este matrimonio en una prisión. No era solo violencia, era control. Control sobre horarios, sobre decisiones, sobre amistades, sobre lo que debía callar para que el nombre no se manchara. Porque el agresor no siempre se muestra como monstruo a plena luz. A veces se muestra como administrador, como dueño del orden, como el hombre que decide qué es correcto para proteger a la estrella. Y mientras tanto, por dentro, la estrella se va quedando sola. El público la veía como una mujer fuerte, elegante, con carácter, una figura que imponía respeto. Pero hay una verdad que casi nadie entiende hasta que le toca vivirla. Una mujer puede ser admirada por miles y al mismo tiempo sentirse pequeña en la sala de su propia casa. Puede llenar teatros y luego temblar al escuchar una llave en la puerta. Puede cantar con una voz que atraviesa ciudades y no poder decir una palabra cuando el hombre que duerme a su lado se transforma. Y ese es el infierno, no el golpe aislado. No la escena espectacular. El infierno es la repetición, es el desgaste. Es la sensación de que no importa cuántos aplausos recibas, siempre vas a llegar a un lugar donde alguien te recuerda que no mandas, que no decides, que tu éxito no te pertenece del todo. En los años 30, cuando su carrera ya caminaba hacia el cine y la radio con paso firme, el matrimonio no se suavizó, se endureció. Porque el éxito de Libertad no se detuvo. Y cuando el agresor se da cuenta de que no puede frenar el brillo de una mujer, hace otra cosa, intenta ensuciarlo. Intenta apropiarse de él, intenta convertirlo en una culpa. Y así, lo que para el mundo era ascenso, para ella era doble jornada. Trabajar afuera para sostener la fama, trabajar adentro para sostener la supervivencia. Si tú crees que la tragedia de Libertad Lamarque empieza con Evita, detente un segundo. Evita fue el ruido, el mito, la historia que todos repiten, pero el verdadero derrumbe empezó mucho antes, en el lugar donde nadie aplaudía, en el lugar donde el éxito no servía de escudo, en el lugar donde su apellido se volvía una jaula. Y por eso, cuando llegó la noche de Chile, la noche en la que su cuerpo estuvo a punto de convertirse en noticia, no fue un capricho, no fue un drama de artista. Fue el resultado lógico de años viviendo dentro de un matrimonio que, en silencio, le iba quitando el aire. Santiago de Chile, 1935. No es una fecha bonita para una biografía, no es un premio, no es un estreno, no es una ovación. Es el año en que el cuerpo de Libertad Lamarque expresó lo que su voz llevaba demasiado tiempo callando, y lo hizo de la forma más extrema posible, con una caída. Imagínala por un segundo lejos de los estudios, lejos de los micrófonos, lejos del público que la adoraba. En Chile estaba trabajando, sí, cumpliendo compromisos, sosteniendo esa imagen impecable que la industria exige a una mujer famosa. Pero por las noches, cuando se cerraban las puertas de la habitación, el escenario se apagaba y quedaba lo real. El cansancio, el miedo, la sensación de no encontrar salida. Porque el infierno matrimonial no siempre se manifiesta como un golpe. A veces se manifiesta como una repetición interminable, como una presión constante que aprieta un poco más cada día. Esa noche no ocurrió nada dramático para el mundo. No hubo titulares, no hubo escándalo público,
Eso es lo más inquietante. Libertad no estaba en declive profesional. Al contrario, por fuera todo seguía creciendo. Y precisamente por eso, lo ocurrido resultó tan difícil de entender. Porque hay mujeres que alcanzan la cima mientras por dentro se están vaciando. Y nadie lo nota, nadie quiere notarlo. En un hotel del centro, en una ciudad donde el frío se mete en los huesos, Libertad se acercó a una ventana o a un balcón y cruzó un límite. No fue una pose, no fue un capricho, no fue una escena pensada para ser vista. Fue la reacción de alguien que siente que ha agotado todos los caminos posibles. El cuerpo cae. La trayectoria es violenta, pero el desenlace se interrumpe. No por épica ni por romanticismo. Por un elemento absurdo y cruel a la vez. Un toldo, una lona extendida en la entrada del edificio, amortigua el impacto y altera el final. Un objeto diseñado para dar sombra se convierte en una barrera inesperada entre ella y el colapso definitivo. La detiene, y al hacerlo, obliga a la historia a continuar. Pero esa historia no se contó como debía. Porque una estrella no puede quebrarse. Porque una mujer admirada no puede admitir que está siendo destruida en casa. Porque el público consume glamour, no consume verdad. Así que lo ocurrido se transformó en otra cosa dentro del relato oficial. Crisis nerviosa, accidente, descompensación. Palabras suaves para cubrir una realidad incómoda. Y aquí está lo esencial. Ese encubrimiento no fue solo mediático, fue cultural. En los años 30, una mujer podía cantar el dolor en un tango, pero no podía vivirlo en voz alta. Podía representar tragedias en la pantalla, pero no señalar su propia herida. El sistema estaba diseñado para que el sufrimiento femenino existiera solo como espectáculo, no como denuncia. Libertad siguió adelante, y ese detalle lo cambia todo. Porque no es lo mismo tocar el límite y luego tener que levantarse al día siguiente para seguir trabajando como si nada. Hay una marca silenciosa que queda después, una mezcla de alivio, culpa, rabia y derrota. Desde entonces, Libertad no solo cargó con su matrimonio, cargó con el secreto de haber estado al borde. Por eso, cuando años más tarde el mundo quiera resumir su tragedia en una sola escena con Eva Duarte, hay que volver a este punto exacto. En 1935, antes de Evita, antes de Perón, antes del exilio, Libertad ya estaba siendo empujada hacia un precipicio. La diferencia es que ese precipicio no estaba en un palacio ni en un set de filmación. Estaba en lo íntimo, en lo doméstico, en lo que nadie ve. Y lo más inquietante de todo es esto. Seguir adelante no la liberó. Solo la obligó a perfeccionar su máscara, a sonreír mejor, a actuar mejor, a ser más eficiente, a volverse, ante los ojos del mundo, todavía más impecable. Pero el cuerpo guarda memoria. Y cuando una mujer aprende que su estabilidad depende de escapar, tarde o temprano deja de vivir para quedarse. Empieza a vivir para huir. Y el siguiente capítulo de Libertad Lamarque no va a tratar de amor ni de aplausos. Va a tratar de guerra. Porque después de Chile, el infierno no desapareció. Cambió de forma. Y la forma más cruel que puede tomar un agresor es esta. Tocar lo único que una madre no puede perder sin romperse para siempre. Buenos Aires, mediados de los años 30. Hay un momento en la vida de una mujer en el que el miedo deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Para Libertad Lamarque, ese momento tuvo un nombre y un rostro: su hija. Porque el infierno matrimonial no se conforma con destruir a una sola persona. Cuando puede, se expande. Y cuando lo hace, apunta a lo único que una madre no está dispuesta a perder. De su relación con Emilio Romero, había nacido Libertad Romina Romero, una niña pequeña que crecía en medio de discusiones, ausencias y un clima que nunca fue seguro. Tras la separación, lejos de llegar la calma, comenzó una nueva forma de violencia, más silenciosa, más estratégica.
Romero entendió algo que muchos agresores comprenden demasiado bien. No hacía falta tocarla para hacerle daño. Bastaba con amenazar lo que más amaba. En 1936, sin previo aviso, Romero se llevó a la niña fuera del país, Uruguay, Montevideo. Un movimiento rápido, calculado, aprovechando vacíos legales y la fragilidad de una mujer que, pese a su fama, no tenía respaldo institucional. No fue una confusión, no fue una visita, fue un secuestro. Y Libertad lo supo desde el primer momento. La noticia le cayó como un golpe seco. No hubo escándalo público, no hubo titulares, porque una estrella no podía admitir que había perdido el control de su propia vida. Pero puertas adentro, el pánico fue absoluto. Su hija estaba en otro país, bajo la custodia del hombre del que había huido para sobrevivir, y nadie parecía dispuesto a ayudarla. Ahí ocurre algo que define para siempre a Libertad Lamarque. No se quiebra, no espera, no suplica, organiza, contacta a abogados, amigos, personas de confianza. Actúa como si estuviera planificando una operación militar. Cada llamada cuenta, cada dato importa, cada minuto es una amenaza. El plan fue tan arriesgado como necesario. Viajar, enfrentarlo, recuperar a su hija y salir de Uruguay antes de que el sistema reaccionara. No había garantías, no había protección, solo determinación y una certeza brutal. Si fallaba, podía no volver a ver a su hija jamás. El reencuentro no fue emotivo, fue tenso, frío, cargado de miedo. Libertad tomó a la niña en brazos sabiendo que no podía detenerse a llorar. No podía explicar, no podía dudar, había que huir. Y lo hizo. Regresó a Argentina con su hija como quien escapa de un territorio enemigo, sin discursos, sin denuncias públicas, con la adrenalina todavía recorriéndole el cuerpo. Ese episodio cambió todo. Desde ese momento, Libertad entendió que su fama no la protegía, que su nombre no era un escudo, que el escenario no servía cuando la guerra se libraba en la vida privada. Y tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. Nunca más permitiría que nadie tuviera ese poder sobre ella. Pero el precio fue alto. La niña quedó marcada, la madre también. Vivir con el recuerdo del secuestro dejó cicatrices invisibles. Libertad se volvió más dura, más controladora, más cerrada, no por frialdad, sino por supervivencia. Y el vínculo madre-hija se volvió intenso, casi asfixiante, construido sobre el miedo compartido a perderse otra vez. Ese trauma explica muchas cosas. Su carácter, su necesidad de control, su intolerancia al desprecio, su reacción frente al poder. Libertad. Lamarque no era una mujer caprichosa, era una mujer que había aprendido, de la peor manera, que ceder significaba perderlo todo. A partir de ahí, cada decisión estuvo atravesada por esa experiencia. Cada viaje, cada contrato, cada huida. Cuando más tarde dejó Argentina, no lo hizo solo por una cuestión política o profesional. Lo hizo porque ya sabía lo que era quedarse demasiado tiempo en un lugar hostil. La historia oficial nunca habló de este episodio con claridad, porque incomoda, porque rompe el mito de la diva fuerte e intocable, porque revela algo más humano y más doloroso, que antes de ser símbolo, antes de ser leyenda, Libertad Lamarque fue una madre luchando sola contra un sistema que no estaba de su lado. Y esa batalla, ganada a fuerza de coraje y riesgo, dejó una enseñanza imborrable. Hay golpes que no se escuchan, pero son los que más duelen. Y después de Uruguay, Libertad ya no volvió a ser la misma. No podía hacerlo, porque quien recupera a su hija escapando, ya no vuelve a creer en finales felices. Solo cree en seguir viva. Buenos Aires, 1945. El país estaba cambiando de piel. Las fábricas rugían, los sindicatos llenaban las calles, y una nueva figura empezaba a ocupar el centro del escenario político. Eva Duarte todavía no era Evita. Era una actriz joven, ambiciosa, con hambre de lugar y de poder.
Y en ese mismo espacio, ya consolidada, ya respetada, ya intocable para el público, estaba Libertad Lamarque. Dos mujeres. Dos trayectorias. Dos formas opuestas de entender el ascenso. Se encontraron en un set de filmación. La cabalgata del circo. Una película más, aparentemente. Pero el cine no siempre es solo cine. A veces es territorio. Y cuando dos mujeres ocupan el mismo territorio en un sistema que apenas tolera a una, la tensión se vuelve inevitable. Libertad tenía 37 años. Era una estrella continental, acostumbrada a liderar el ritmo, a marcar los tiempos. Eva tenía 26. Venía de abajo y no estaba dispuesta a esperar turnos. Lo que ocurrió ahí fue contado durante décadas como una anécdota vulgar. Una cachetada, un gesto exagerado, una pelea de divas, la versión perfecta para reducirlo todo a chisme. Pero la verdad, como casi siempre, fue más incómoda. Libertad negó hasta el final haber golpeado a Eva. Lo que sí existió fue desprecio, frío, distancia, una forma de marcar jerarquía que, en ese momento histórico, era imperdonable. Porque Eva ya no era solo una actriz, era la pareja de Juan Domingo Perón. Y el poder no perdona el desaire. Después del rodaje, nada explotó de inmediato. No hubo comunicado. No hubo castigo público. El poder, cuando es inteligente, no hace ruido. Simplemente cierra puertas. Programas de radio que dejan de llamar. Películas que ya no se concretan. Contratos que se enfrían sin explicación. Libertad empezó a sentir algo que no había sentido nunca. El silencio impuesto. No fue una expulsión oficial, fue peor. Fue una asfixia lenta. Un ya no, que no se decía en voz alta. En la Argentina peronista, donde el espectáculo y la política empezaban a mezclarse peligrosamente, no estar alineado tenía consecuencias. Y Libertad no estaba alineada. No por militancia, por carácter. Porque después de sobrevivir a un matrimonio violento, había aprendido una lección clara. No inclinar la cabeza. Durante meses intentó sostener su lugar. Siguió trabajando, cumpliendo. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Y aquí hay algo que casi nadie señala. Libertad no fue expulsada por una cachetada. Fue desplazada por no someterse, por no entender que el nuevo orden exigía lealtades visibles. Y ella no debía lealtad a nadie más que a su trabajo. En 1946, Perón asume la presidencia. Evita se convierte en símbolo. Y para Libertad, el país empieza a sentirse hostil. No porque la gente dejara de quererla. El público la seguía amando. El problema era el sistema, la estructura, el aire. Ese clima donde quedarse significaba aceptar reglas que ella no estaba dispuesta a seguir. Entonces tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Irse. No como una derrotada, como una sobreviviente. México la esperaba. No como refugio político, sino como escenario posible. Un lugar donde podía volver a empezar sin tener que pedir permiso. Donde su nombre todavía significaba algo. Donde su pasado no era una amenaza. El exilio no fue inmediato ni fácil. Dejar Argentina significó cortar una parte de sí misma, su tierra, su acento, su historia. Pero Libertad ya sabía lo que era huir para seguir viva. Lo había hecho antes, en silencio, dentro de su propia casa. Ahora lo hacía a plena luz, con una maleta, contratos bajo el brazo y una hija a la que proteger desde la distancia. En México no llegó como una estrella caída, llegó como una profesional dispuesta a reconstruirse, y lo logró. Película tras película, canción tras canción. Se convirtió en la novia de América, un título que no necesitaba aprobación política, solo público. Pero hay una herida que no se cierra con aplausos, la de haber sido expulsada del lugar donde te formaste. Durante años, la historia oficial insistió en simplificarlo todo. Libertad versus Evita, la diva y la santa, la cachetada y el castigo. Pero esa lectura es pobre. Lo que realmente ocurrió fue esto.
una mujer que no se sometió a otra mujer que encarnaba el poder absoluto del momento. Y en ese choque, el sistema eligió. Libertad. Lamarque perdió su país, pero no perdió su voz. No perdió su dignidad. No pidió disculpas. No volvió con la cabeza baja. Eligió el exilio antes que la obediencia. Y ese gesto, silencioso y firme, explica por qué su nombre sobrevivió a gobiernos, mitos y versiones cómodas. Pero el exilio no es un final, es un tránsito. Y en el caso de Libertad, fue apenas el inicio de una nueva etapa donde el éxito volvió, aunque la soledad también. Porque cuando una mujer aprende que el poder puede expulsarla sin tocarla, ya nunca vuelve a sentirse completamente en casa. México ya no era solo un refugio, se había convertido en el único lugar posible. Pero incluso ahí, lejos de Argentina, lejos de Romero, lejos de Evita, Libertad Lamarque nunca dejó de huir. Solo que ahora huía acompañada. Y ese acompañamiento tendría un costo silencioso que marcaría a la siguiente generación. Su hija Libertad, Mirta Romero. Lamarque no creció con una casa fija, creció con maletas, con camerinos, con hoteles que cambiaban cada semana, con países que se sucedían sin despedidas. Después del secuestro en Uruguay, la noción de hogar quedó rota para siempre. Para la niña, la seguridad no era un lugar, era su madre. Ese trauma temprano definió todo. Mirta aprendió demasiado pronto que el mundo podía arrebatarte lo que amabas sin previo aviso, que un padre podía convertirse en amenaza, que la única forma de estar a salvo era no separarse jamás. Y Libertad, marcada por la culpa, reforzó ese lazo hasta volverlo casi indisoluble. Madre e hija se volvieron un sistema cerrado. Viajaban juntas, dormían cerca, trabajaban juntas. Libertad no solo protegía, vigilaba, no por control sino por miedo. Miedo a perderla otra vez. Miedo a que el pasado regresara con otro nombre. Y Mirta, en lugar de rebelarse, aceptó ese pacto tácito. Permanecer a su lado como forma de supervivencia. Durante años intentó construir una identidad propia. Cantó, actuó, grabó discos, usó distintos apellidos artísticos, pero el resultado siempre era el mismo. El público no veía a una artista nueva, veía a la hija de Libertad Lamarque. El peso del apellido era demasiado grande, no había espacio para crecer sin comparación, sin sombra. Y Libertad, aunque amaba profundamente a su hija, no supo, o no pudo, soltarla. La protección se convirtió en cercanía absoluta, la cercanía en dependencia emocional. No hubo escándalos, no hubo rupturas públicas. Hubo algo más sutil y más doloroso. La disolución del yo de la segunda generación dentro del mito de la primera. Este patrón se repitió en sus relaciones sentimentales. Libertad volvió a casarse, sí, pero nunca volvió a confiar del todo. Cada matrimonio era un intento de normalidad que terminaba en retirada. El miedo a la pérdida, a la violencia, al abandono, siempre estaba ahí. Invisible, pero presente. Y Mirta era testigo de todo, compañera constante, confidente involuntaria. A diferencia de otras historias de herencias malditas, aquí no hubo disputas por dinero ni batallas legales entre hijos. El precio fue otro: la renuncia a una vida propia. Mirta eligió, consciente o no, acompañar a su madre hasta el final. Vivió para cuidarla, para sostenerla, para ser el ancla que Libertad nunca tuvo. Cuando los homenajes llegaban, cuando los aplausos resonaban, cuando el público celebraba a la novia de América, Mirta estaba ahí. Siempre un paso atrás, siempre fuera del foco, no como víctima declarada, como parte de un acuerdo silencioso nacido del trauma compartido. Ese es el verdadero legado invisible de Libertad Lamarque. No una fortuna perdida, no un apellido en disputa, una vida entera vivida a la sombra del miedo original. El miedo a que el amor desaparezca de un momento a otro, el miedo a quedarse sola, el miedo a confiar. Libertad sobrevivió a todo.
a la violencia, al exilio, al poder político. Pero no pudo evitar que esa supervivencia tuviera consecuencias, porque cuando una mujer sobrevive corriendo toda la vida, enseña a sus hijos a correr con ella, aunque nunca aprendan a detenerse. Y así, mientras el mundo veía una leyenda indestructible, dentro de ese universo íntimo se repetía una historia mucho más silenciosa, la de una madre que protegió tanto que no supo soltar, y la de una hija que amó tanto que nunca se fue. Ese vínculo, construido sobre el miedo y el amor, fue su refugio y su condena compartida. Año 2000, Ciudad de México. Mientras muchas leyendas del cine y la música terminan sus días lejos de los reflectores, Libertad Lamarque seguía haciendo exactamente lo mismo que había hecho toda su vida: trabajar. Tenía 92 años y estaba grabando escenas para la telenovela Carita de Ángel. No era un cameo nostálgico, no era un homenaje, era un contrato real, con horarios, con exigencias, con disciplina. Porque Libertad nunca aprendió a existir fuera del escenario. El 12 de diciembre de 2000, una neumonía la sacó del set y la llevó a una cama de hospital. Esta vez no hubo giras, no hubo aviones privados, no hubo aplausos de emergencia, solo silencio. Murió como había vivido, sin despedidas públicas, sin discursos, sin dramatizar su propio final. Para ella, morir no era un acto escénico, era simplemente detenerse. No hubo funeral multitudinario en Argentina, tampoco un velorio de Estado en México. Libertad había dejado claro su deseo: ser cremada. Y después, algo todavía más simbólico: sus cenizas no descansarían en ninguna tierra, ni en la que la vio nacer, ni en la que la adoptó. Fueron esparcidas en el mar, frente a su casa en Miami. Agua, movimiento, ninguna frontera, ningún país, ningún himno. Solo libertad, escrita al final como había sido escrita al principio, sin permiso. Porque si algo definió su vida, no fue la cachetada que nunca ocurrió, ni el exilio forzado, ni siquiera la fama continental. Fue la huida constante. Huir del padre ausente. Huir del marido violento. Huir de una Argentina que la silenció sin firmar ningún decreto. Huir incluso de la idea de descanso. Cada huida fue una resurrección artística, pero también una renuncia íntima. Libertad sobrevivió a todo. A la violencia doméstica en los años 30, cuando no se hablaba de eso. A un intento de suicidio que la historia maquilló durante décadas. Al secuestro de su hija. A una guerra silenciosa con el poder político más temido de su país. A un exilio que pretendía castigarla y terminó coronándola. Vivió más de 9 décadas. Cantó hasta que el cuerpo se lo permitió. Filmó más de 60 películas. Grabó cientos de canciones. Fue adorada en toda América Latina. Pero el precio fue alto. Nunca tuvo una vida quieta. Nunca echó raíces. Su relación con su hija fue profunda, pero también marcada por el trauma compartido. Su segundo matrimonio fue estable, sí, pero construido sobre el miedo a repetir el pasado. La mujer que el público veía como la novia de América, vivió casi siempre en estado de alerta, como si el peligro pudiera volver en cualquier momento. En entrevistas tardías, cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, Libertad respondía sin lágrimas y sin nostalgia. No se quejaba, no se justificaba. Simplemente decía que había hecho lo que tenía que hacer para seguir viva. Y esa frase explica todo. No buscó felicidad, buscó supervivencia, y en el camino, convirtió el dolor en una carrera irrepetible. Hoy su voz sigue sonando en radios antiguas, en películas en blanco y negro, en canciones que todavía hacen llorar a generaciones que no habían nacido cuando ella ya era leyenda. Pero su historia real, la que no cabe en los homenajes, es otra. Es la de una mujer que ganó todas las batallas públicas y perdió casi todas las privadas. Una mujer que nunca volvió a sentirse completamente a salvo. Una mujer cuyo nombre fue una promesa y una condena.
Libertad Lamarque no murió joven, murió entera, con cicatrices invisibles, con una vida que fue mucho más dura que su imagen. Y quizá por eso su legado no es solo artístico, es humano, es la prueba de que a veces sobrevivir es el mayor acto de valentía, y que incluso cuando el aplauso se apaga, las heridas siguen hablando en silencio.